Fanfic. Un fan en Tate no Yusa 2. Rescatando a la inocencia. Después de ser teletransportados a otro lugar, Ricia le pregunta a Kizuna: ¿hay una manera de volver? Kizuna dice: sí. Pero también puede ser que caigamos en su trampa. Ricia angustiada dice: no puede ser. Pero escuchan lo siguiente: no hay problema. Y ambas chicas ven que David está muy serio. Kizuna le pregunta a David: ¿estás seguro de esto? David dice: claro. Además, a Raftalia le enseñé varias cosas. Incluso si es atrapada. También le enseñé cómo escapar de cualquier prisión. Tanto que si preguntan: ¿cómo Dios creó a Raftalia? Yo diría: Dios no creó a Raftalia. Lo hice yo. Nota del autor. ¿Reconocen esa referencia? ¿Verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia, Ricia y Kizuna al ver que David está muy serio dicen: entonces no hay problema. David dice: así es. Y en ese momento, mucha gente llegó al reloj y al reconocer a alguien dicen: miren, es Kizuna-sama. David y Ricia se sorprenden al oír eso. Kizuna les dice a ambos: les doy la bienvenida al país que fui invocada. Y le dice a una persona del grupo: disculpen, pero es necesario que llamen a Snogal. Es urgente. Uno de ellos dice: enseguida. David le pregunta a Kizuna: ¿a quién? Y un rato después, Kizuna, Ricia y David están frente a mucha gente. Y el líder de la aldea dice: es un milagro que esté de regreso. ¿Y en dónde estuvo? Kizuna responde: fui atrapada en el país de Mikakage y arrojada al laberinto infinito. El líder de la aldea molesto dice: mandaremos una queja a Mikakage por encerrar a Kizuna-sama. Ricia le dice a David: sí que tratan bien a Kizuna. David dice: así es como se debe de tratar a un héroe. No con conspiraciones. El líder de la aldea le pregunta a Kizuna por las personas que están con ella. Y Kizuna dice: les presento a mis salvadores, Ricia y David. La gente le agradece. Aunque Ricia se espanta al estar rodeada de gente. David le dice a Ricia: comportarte. Pero el ambiente cambia cuando dice: y no es todo. David también es un héroe legendario del otro mundo. David al ver la reacción de la gente, piensa: y no me extraña. Al final, estoy en el mundo enemigo. Kizuna extrañada dice: ¿qué pasa? ¿Por qué no les gusta que David sea un héroe del otro mundo? El jefe de la aldea dice: aléjese de él. Kizuna-sama. Kizuna dice: si es porque es el enemigo. Ya lo sé. Pero ¿en dónde está Gles? Quiero que me lo explique. Y no permitiré que les hagan daño a mis benefactores. En especial a David. El jefe de la aldea dice: la señorita Gles todavía no regresa. Junto con Teresa y el joven maestro. David lo piensa un poco y luego dice: creo ya sé de quién hablan. Con Kizuna. Ella muy seria dice: quiero que me expliquen lo de las olas de la calamidad. Y un rato después, en el salón principal, el jefe de la aldea dice: desde tiempos muy pasados, se encuentran dos mundos. Pero por motivos desconocidos, ambos mundos se empiezan a acercar. Y se presentan muchos monstruos en ambos mundos. Pero varias bestias sagradas intervienen para separar a esos mundos. Pero tienen que combatir a sus mejores guerreros. Tanto de este mundo, como del otro mundo. David dice: déjenme adivinar. Los héroes legendarios. ¿Verdad? El jefe de la aldea dice: así es. De la misma manera que en este mundo. Y el mundo vencedor hará que el mundo opuesto será destruido. David piensa: los monstruos que salen en la ola son pura distracción. La verdadera oleada es el enfrentamiento entre los héroes de los dos mundos. Ahora entiendo por qué Victoria me decía que no me peleará con los demás héroes. Porque si uno muere, las oleadas serán más duras. El jefe de la aldea dice: también descubrimos que si todavía no hay ganador, ambos mundos serán destruidos. Solamente nos guiamos por el dibujo. Y todos ven que los mundos intentan chocar entre sí.
Pero David saca los lentes de Tony Stark y empieza a descifrar el texto. Y dice: no se destruirán los mundos, sino que se fusionarán. Y ese mundo nuevo buscará otro mundo para repetir el ciclo. Todos se sorprenden por oír eso. El jefe de la aldea le pregunta a David: ¿y qué debemos hacer? David responde: como dijeron Dark y Glass, por una pelea justa, tenemos que matarnos. Porque al no haber espíritu guardián, los mundos se están acercando. Creo que esa es la verdadera función de la tortuga espiritual. Oz provocaba cualquier conflicto para reunir almas y crear una barrera. Pero ese hijo de puta de Kyo se robó todo de Oz y escapó. Y si no podemos recuperar las almas, lo único que queda es destruirnos entre nosotros, o esperar a que nos fusionemos. En pocas palabras, o me matan ahora mismo, o yo acabo con Kizuna. El jefe y los demás molestos dicen: eres un maldito, Kizuna-sama. Aléjese de ese hombre. Pero Kizuna grita: ya basta. Porque dicen que es la única opción. Yo no puedo creer en ese texto antiguo. Y yo creo que es mentira. Porque todos decían que nadie podría escapar del laberinto infinito. Pero como pueden ver, estoy aquí. El jefe de la aldea dice: es cierto. Es como si ese mito fuera mentira. Kizuna continúa diciendo: así que, no digas eso que no sale de tu corazón, David. Ya encontraremos la manera de salvar a los dos mundos. Así que, ánimo. David al oír eso dice: ojalá pudiera ser como tú. Pero me alegro de haber venido a este mundo. Ahora ya sabemos más sobre las olas y sus consecuencias. Y un rato después, David junto a las chicas van hacia una casa que está cerca del mar. Y al entrar, Rizzi ve que está bien cuidado. Kizuna dice: tal vez Les la estuvo cuidando por un tiempo. Y David ve una foto del grupo de Kizuna. Ella al ver eso dice: aquí estamos felices pescando. David lo piensa un poco y luego dice: ojalá pudiera hacer una foto como esa. Pero no digas mamadas. Y en estoy pensando, es más fácil que Darth Vader destruya a los mundos. Que tengamos una foto como esta. Tal vez, si tenga un poco de envidia de Kizuna. Sus amigos invocados nunca la traicionaron como a mí. Rizzi le pregunta a David: ¿puedo explorar la zona? Kizuna dice: deja que vaya. Aquí no hay peligro. David al oír eso dice: está bien. Solamente procura no alejarte. Y se retira. Kizuna le muestra su habitación de David. Pero en ese momento, Kizuna abraza por la espalda a David y le dice: la verdad, tenía miedo de que mi pueblo te atacara. David le dice: no te preocupes. Pero Kizuna dice: pero la verdad, sé muy bien que mi cuerpo no crecerá. Y quisiera hacer algo de adultos. Así que... y le da un beso apasionado a David. Nota del autor: aquí no importa si eres una adulta en un cuerpo de una niña. O que si eres el héroe del mundo enemigo. O si tienes al destructor de dioses. Aquí lo que importa es el amor. El amor heterosexual. ¿O ustedes qué opinan? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia. Después de 3 horas, Rizzi regresa emocionada y al ver a la pareja dice: este mundo es fascinante. ¿Qué han estado haciendo? Kizuna viendo a otro lado dice: nada. Solamente dialogando sobre lo que ocasionó Kyo. ¿Verdad, David? Este responde: claro. Y al día siguiente, un enviado les indica que la persona que requiere Kizuna ha llegado al palacio. Y al llegar, David y el grupo ven a una persona que parece que está flotando en un disco. Kizuna lo reconoce diciendo: es Nogal. Es bueno verte otra vez. Este dice: al contrario. Me alegra que estés aquí. ¿Y quiénes son tus amigos? Kizuna dice: ella es Rizia. Y él es David, el héroe del escudo del otro mundo. Es Nogal. Les dice: muchas gracias por sacar a Kizuna del laberinto infinito. Rizia nerviosa dice: no fue nada. Pero al darle la mano, David siente algo extraño. Kizuna lo ve y le pregunta a David: ¿pasa algo? David le pregunta a Snogal:
Eres un monstruo, ¿verdad? Kizuna le pregunta a David. ¿Y cómo lo sabes? David dice. He aprendido a detectar a mi alrededor. ¿Y tu amigo? Tu presencia me recuerda a Victoria. Snowball ríe un poco y luego dice. Digno del ser que tiene dentro de él al destructor de dioses. Y se transforma en un conejo grande. Kizuna le pregunta a Snowball. Es raro que te presentes así a alguien que acabas de conocer. ¿Por qué con David? Snowball dice. Aunque tenga al Señor Oscuro, no siento maldad en ti. Ricia le pregunta a Kizuna. ¿Acaso no le gusta transforma así? Kizuna dice. No. Porque no le gusta que le digan Lilo. Un rato después, Kizuna le pregunta a Snowball. Necesitamos tus servicios para encontrar a las compañeras de David. Snowball dice. Claro. Pero creo que tú deberías detener a tu amigo. Y le da a Kizuna una carta. Ella emocionada la reconoce y le pregunta a Snowball. Es Chris. ¿Y por qué lo tenías tú? Snowball dice. Les lo estuvo cuidando y me lo encargó antes de partir. David al ver eso les pregunta a la pareja. ¿Y qué es eso? Kizuna dice. Es un Shikigami. Y fue creado entre Gles y yo. Y al aventar la carta de ella, aparece un pequeño pingüino. David dice. Ay wey. Un Pokémon. Nota del autor. Entendiendo esa referencia, ¿verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia, Kizuna le dice a Snowball. ¿Hay una forma de que David también tenga un Shikigami? Snowball dice. No creo que sea problema. Solamente se necesita algo para crearlo y un poco de sangre del invocador. David busca en su escudo y pregunta. ¿Esto servirá? Y saca un poco de cabello. Ricia le pregunta a David. Ese cabello es de Raptalia, ¿verdad? David dice. Recuerdo que antes guardaba todo. Así que tuve suerte en recordar eso. Snowball dice. Es suficiente. Vamos al reloj de arena. Y frente al reloj, Snowball está empezando a dar el cántico. Y luego dice. Ahora necesito que el cabello y un poco de su sangre. David al darle un poco de sangre. Este dice. Esto me recuerda al momento que compré a Raptalia. Y todos ven que la sangre se mezcla con el cabello. Pero en ese momento, se siente una fuerte ráfaga. Y Snowball pregunta. ¿De quién es el cabello? Parece que tiene una fuerza mayor. David al oír eso piensa. Espero que Darth Vader no tenga que ver en esto. Pero dentro de la cabeza de David, le responde. Esta vez, no tengo nada que ver. Y al terminar con el conjuro, ven que algo tira con fuerza a David. Ricia y Kizuna van para saber si David está bien. Pero se escucha una voz que dice. Razu. Y David al abrir los ojos, ve que está abrazando a un pequeño mapache. Y el mapache le sonríe mucho. David al verlo bien, le recuerda a Raptalia. Y David empieza a acariciar al mapache. Kizuna le pregunta a Snowball. ¿Eso está bien? Snowball dice. Fascinante. Ya tiene un ego de protección hacia David. Y dice. Vaya. Acabo de desbloquear un nuevo escudo. Kizuna le dice a David. Aunque se parece a Raptalia. ¿Y qué nombre le darás? David dice. Eso lo vemos después. Snowball dice. Bueno. Sin más cosas. Empecemos con la búsqueda. Kizuna le pide a su Shikigami que busque a Gles. David le pide lo mismo al mapache. Solamente que sea a Raptalia. Y ambos señalan un castillo. David les pregunta. ¿Qué es ese lugar? Kizuna dice. No es posible. Ese es el país aliado del cual escapamos. La Bell. Y ese lugar es conocido por tener una prisión problemática. David dice. No hay problema. Raptalia encontrará la forma de escapar. Y si es lista, y ve a Gles y compañía, también los ayudará. Nota del autor. Recuerden este punto de vital importancia. Con la historia. Y ahora le dice al mapache. Quiero que encuentres a alguien que tenga mi sangre. El mapache salta hacia el pecho de Ricia. Y lo empieza a olfatear. Y luego señala la ubicación. Kizuna dice. Es extraño.
Parece que todos se encuentran en la Bell. Snowball se pregunta. ¿Por qué allí? Tal vez ustedes tienen que ir e investigar el motivo. David dice. ¿Qué estamos esperando? Primero pasaremos por la ciudad cerca de la prisión. Tal vez nos encontremos a Philo. Ricia le pregunta a David. ¿Y no sería una trampa de Kyo? David dice. A estas alturas. Me vale madres. Snowball dice. Lo más que puedo hacer por ustedes es llevarlos cerca. Y al salir, todos ven que el disco de Snowball se transforma en un barco gigante. David lo ve y dice. Genial. Ahora hay un perla blanca. Snowball le pregunta a David. ¿Hay algún problema? David dice. No. Lo que pasa es que del otro lado apareció el perla negra. Y ahí conocí a Giles por primera vez. Nota del autor. ¿Recuerdan ese momento? ¿Verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia. Snowball dice. Todos arriba. Y al subir, fueron teletransportados afuera de la ciudad. Snowball dice. Hasta aquí los puedo dejar. David dice. No hay problema. Al contrario. Desde aquí nos arreglamos. Snowball les dice. Buena suerte. Y se retira. Ricia dice. Eso fue rápido. Kizuna le pregunta a David. ¿Y si tienen un sistema antiteletransporte? David saca un objeto del escudo. Y lo planta en donde llegaron. Kizuna le pregunta a David. ¿Y qué es eso? David dice. Nuestro seguro de escape. Y planta un transmisor. Y dice. Ya está. Y ahora. Hacia la ciudad. Y al llevar. David ve que hasta tienen electricidad. Ricia también se sorprende por ver eso. Kizuna les dice a la pareja. Nuestros Shikigamis indicaron que teníamos que cruzar la ciudad. Ricia dice. Espero que Raptalia esté bien. Pero de repente. Ambas ven que David está muy serio. Y Kizuna le pregunta a David. ¿Todo bien? Pero David dice. Esa presencia. No puede ser. Y sale corriendo hacia el lado opuesto. Y al llegar frente a un teatro. Kizuna le pregunta a David. ¿Y ahora qué te pasa? Ricia ve los dibujos y uno se le hace conocido. Kizuna lee lo siguiente. Se presenta la doncella cantadora. Que descendió de los cielos. Pero David reconoce la voz. Y escucha lo siguiente. Ayúdame. Mei-chan. Raptalia One-chan. Por favor. Ayúdeme maestro. Y David molesto porque ve que alguien maltrata a Philo dice. Es Philo. Voy a destruir a ese imbécil esta ciudad. Y estuvo a punto de transformarse en Darth Vader. Pero Ricia lo detiene y molesta dice. A mí también me gustaría que hiciera eso. Pero tenemos que tener un plan. Kizuna dice. Ustedes sí que dan miedo. David al ver a Ricia muy seria dice. Tienes razón. Actuaremos esta noche. Y un rato después. Ricia dice. Según la información que obtuve. Parece que el dueño del teatro es un noble. Y al encontrar a Philo. Su hijo la puso como si fuera un espectáculo. Kizuna dice muy molesta. Es muy triste que hagan eso a una niña muy inocente. Ricia le dice a Kizuna. Philo siempre es muy alegre y amable. David dice. Creo que ya es hora. Pero antes. Y a todos. Incluyendo a los Shikigamis. David les inyecta una poción. Ricia le pregunta a David. ¿Y para qué fue eso? David dice. Ya lo verás. Y se ponen en marcha. Al llegar a la parte trasera del teatro. David abre la puerta y al entrar. Ven un montón de hombres emborrachados. Kizuna le pregunta a David. No entiendo por qué todos están así. David dice. Creo que ganan mucho por el espectáculo de Philo. Ricia le pregunta a David. ¿Por dónde? David dice. Por aquí. Y al entrar a una bodega. Ven a varias aves. Ricia le pregunta a David. ¿Por dónde estará Philo? Y de repente todos ven al mapache que está señalando una jaula. Kizuna reconoce a la ave y le pregunta al mapache. ¿Por qué nos guías a esta ave cantora? Ricia dice. Es extraño. Esta ave no deja de vernos. David analiza lo que dijo Kizuna. Y la ave empieza a hacer ruido.
Kizuna saca su espada y dice: lo siento mucho, pero tengo que silenciarte. Pero David vuelve a detectar algo y dice: espera. Se acerca a la ave y pregunta: ¿eres tú, Filo? La ave empieza a llorar. David dice: si eres tú. Ricia sorprendida dice: increíble. Kizuna le pregunta a David: ¿y por qué es esta ave cantora? ¿No se supone que era un filorial? David dice: tal vez. En este mundo no hay filoriales. Y tuvo que optar por esta clase. Ricia le dice a David: parece que tiene un talismán. Kizuna dice: es un talismán de trabajo. David dice: parece que la esclavizaron a medias. Kizuna: ¿puedes quitarle el talismán? Ella dice: sí puedo. Pero tenemos que sacarla. David dice: yo me encargo. Y le dice a Filo: retírate un poco. Y David saca de su escudo una ganzúa. Y abre la jaula. Y Kizuna rompe el talismán. Y al transformarse, Filo empieza a llorar y abraza a David diciendo: maestro, en verdad es usted. David abraza a Filo y dice: tranquila mi pequeña. Ya estás segura. Pero en ese momento, el dueño del teatro aparece con varios hombres y pregunta: ¿qué creen que intentan hacer? ¿Robarme a mi gallina de los huevos de oro? David molesto dice: en primera, ella es mía. Y en segunda, voy a demostrar mi gratitud por lo que le hicieron pasar. Y David suelta de su escudo un gas. Y todos, menos David y su grupo, son afectados por ver visiones muy aterradoras. Y agarra al dueño y le dice: y tú, te llevaré al infierno, para que sufras más. Y el ve lo aterrador que puede ser David, hasta que muere de un paro cardíaco. Pero Ricia dice: parece que tenemos compañía. Y aparece un grupo de guardias. David al ver eso dice: todas, agárrense fuerte. Y transforma el escudo a uno que tiene un reloj. Y todos desaparecieron. Y reaparecen afuera de la ciudad. Kizuna reconoce la zona y ve el transmisor y le pregunta a David: por eso plantaste ese transmisor, ¿verdad? David dice: claro. Puse a mi escudo en la misma frecuencia que el transmisor. Y fuimos teletransportados afuera. Kizuna dice: tuvimos suerte que la ciudad no tuviera antiteletransporte. Y un rato más tarde, Kizuna ve que David no se separa de Filo. Kizuna le pregunta a David: ¿no te excediste con el castigo? David dice: Nel. Es para que sepan que si se meten con un vengador, ese es su destino. Y el mapache se siente un poco celoso. David le dice al grupo: duerman. Mañana todavía tenemos mucho que hacer. Y más tarde, Kizuna despierta y ve que David está acariciando a Filo y se despierta un poco y le pregunta a David: maestro, ¿no va a dejarme otra vez? David dice: tranquila. Estaré con ustedes por mucho tiempo. Así que, duerme. Y a la mañana siguiente, Filo está discutiendo con el mapache. Y ella dice: no. El maestro es solamente de Filo. David le pregunta a Filo: ¿tú entiendes lo que dice el mapache? Filo dice: claro que entiendo lo que dice ella. David al oír eso dice: entonces, este mapache no es él, sino que es ella. Filo dice: claro. Ricia y Kizuna se sorprenden al oír eso. Filo le pregunta a David: ¿y tiene un nombre? David dice: todavía no. Filo lo piensa un poco y luego dice: entonces te llamaré Ratchan. David ve que al mapache le gusta y sonríe por oír ese nombre. Y dice: entonces, Ratchan será tu nombre ahora. Y Ratchan le pone una pata en la cabeza de David. Aprobado eso. Kizuna le dice a Filo: yo soy Kizuna. Y te ayudaré a subir de nivel. Filo dice: hermana Kizuna. David molesta a Kizuna diciendo: Filo, deberías llamar la heroína de la casa. Pero Kizuna molesta dice: que me llame hermana. David sonríe un poco y luego dice: está bien. Ricia también sonríe un poco. Kizuna un poco molesta dice: eres un tonto. Pero todos ven a mucha gente frente de un mural.
David dice: Filo, escóndete un poco. Y ella vuelve a hacer un pollito. Y al ver las noticias, Kizuna lee lo siguiente: muere el hijo del dueño del teatro. Y se robaron a la doncella cantadora. Ricia le dice a David: es bueno que no nos vieran, pero matarlos. Pero David dice: no pasa nada. Pero Kizuna sigue leyendo: en unos días, en la ciudad central de Babel, se seleccionará a una persona que lleve la katana vasalla. David le pregunta a Kizuna: ¿y esa katana qué pedo? Kizuna dice: es una de las armas más poderosas de este mundo. Pero me extraña que todavía no tenga dueño. David dice: bueno, eso no es importante. ¿En cuánto tiempo llegaremos a la siguiente ciudad cerca de la prisión? Kizuna dice: en 2 días. David dice: entonces vámonos. Solamente espero que Raptalia esté bien. Y mientras van hacia la ciudad, Filo empieza a volar y le dice a David: mire maestro, aquí sí puedo volar. Ricia le pregunta a David: ¿porque ahora Filo es una ave cantora? David dice: recuerdo que cuando compré a Filo, yo quería un Rayquaza, pero no se pudo. Kizuna le pregunta a David: ¿un qué? David dice: un dragón. Pero me gustó más mi Filo cuando le pateo las bolas a Motoyasu. Nota del autor. También recuerdan ese momento, ¿verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia, Filo al aterrizar dice: ahora Filo ya no quiere tirar de carretas. David le dice a Filo: mientras que tú seas feliz, yo también. Y piensa para sí mismo: si no tengo a un Rayquaza, al menos tendré un Articuno. Nota del autor. ¿Entendieron esa referencia? ¿Verdad? Dejen su respuesta en los comentarios. Con la historia. Y un tiempo después, al acercarse a la ciudad central, ven a mucha gente afuera. David le pregunta a un aldeano: ¿por qué no pueden pasar? Este responde: parece que alguien robó la katana vasalla. Kizuna dice: eso es horrible. Ricia le pregunta a Kizuna: ¿por qué lo dices? Kizuna dice: al no tener un héroe de la katana, y al ser robada, esto es una declaración de guerra. Sin mencionar que este país tiene mucho poder militar. David al oír eso dice: verga. ¿Y quién pudo haber sido el valiente para robar eso? Pero de repente, David siente algo extraño. Y le pregunta a Darth Vader: ¿qué está pasando? Darth Vader responde: parece que ya apareció mi aprendiz. David le pregunta a Darth Vader: ¿a qué te refieres? Este dice: mira bien en tu visor. Y al verlo, se le heló la sangre. Las chicas al ver a David le preguntan: ¿qué pasa? David dice: no está. El registro de que Raptalia es mi esclava ya no está. Kizuna le pregunta a David: ¿cómo pasó esto? David responde: no lo sé. Ricia dice: en nuestro mundo, cuando un esclavo ya no está registrado, es porque murió. David le dice a Ricia: es imposible. Pero Kizuna dice: tranquilo. Miren a Ratchan. Los Chikidamis también mueren cuando la parte más importante del invocador muere. Y si el cabello de Raptalia es la parte importante de Ratchan. David un poco calmado dice: entonces está viva. Ricia le pregunta a David: ¿en verdad? ¿Qué está pasando aquí? David muy serio dice: parece que las respuestas las tendremos entrando a la ciudad. ¿A qué respuestas busca David? ¿Qué pasó exactamente con Raptalia? ¿Y qué pasará en el próximo capítulo? Gracias por seguir este proyecto. No olviden suscribirse a este canal. Deja tu like, comentarios. Y por favor, apoyen a los demás capítulos con sus comentarios. Y recomienden el canal a sus amigos. Y nos vemos hasta la próxima. Fin del capítulo.